Continuando con nuestro ejemplo para lo que es la escritura y la recuperación de datos binarios utilizando Java dentro de nuestro curso de programación entre objetos, recordemos que vamos a escribir una especie de información del producto utilizando los datos primitivos. En este caso usaremos para un registro o varios registros de lo que consistiría en un producto. En este caso utilizaremos la descripción de tipo string, unidades de tipo entero y su precio de tipo flotante. Este sería el orden del registro. Primero el string, el entero y el double. Utilizaremos los métodos writeUTF, writeIn, writeDouble de los objetos de la clase DataOutputString, y de la clase DataInputString utilizaremos readUTF, readIn y readDouble para leerlos una vez que ya los hayamos escrito. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos el código para la parte que tiene que ver con escribir los datos. A la clase le hemos llamado clase escribir datos dentro del paquete escribir datos primitivos. Tendremos que realizar algunas importaciones, en este caso del paquete input-output, lo que es la clase DataOutputString, FileNoFoundException, FileOutputString, y la que es IOException para lo que es el manejo de las excepciones. Hemos definido dentro de la clase escribir datos los elementos que tenemos que guardar. En este caso lo hemos realizado como si fueran tres arreglos independientes con la finalidad de trabajar datos primitivos. Posteriormente los englobaremos dentro de un objeto todos. Bien, el arreglo de precios, el arreglo de unidades y el arreglo de descripciones. Un arreglo de string, de strings, pues con 5 elementos cada uno. El constructor para la clase escribir datos disparará las excepciones FileNoFoundException para el caso cuando no se encuentre el archivo, o IOException cuando se produzca otra excepción no controlada. No estamos incluyendo directamente el thread cache, se lo estamos propagando el error para la clase que lo implementará. En este caso hemos definido también un objeto de tipo DataOutputString que le llamaremos salida, y lo estamos instanciando pasándole como referencia un flujo de datos, un FileOutputString asociado con el archivo pedido.txt, que si no existe se creará automáticamente. Dentro de un for, desde i igual a 0 hasta cualquiera de las longitudes de uno de los arreglos, ya que son iguales, en este caso utilizamos precios.length, escribiremos en primera instancia a través del método writeUTF el elemento description. Luego, a continuación, escribiremos un char para lo que es el cambio de línea. En realidad no lo necesita, pero para nosotros ver el efecto en el archivo hemos incluido un cambio de línea. A continuación escribiremos un entero para lo que es las unidades. Luego un char que es un tabulador para dejar un espacio o dejar un elemento para identificar lo que son las unidades y los precios. Eso en realidad no es necesario, lo hacemos solamente para ejemplificarlo nosotros al momento de ver los datos en el archivo. Y así lo hacemos para todos los datos. En este caso, recordemos que son 5 elementos. Finalmente, tenemos que cerrar el flujo de datos. En este caso, utilizando salida.close. Para nosotros instanciar la clase, solamente definiremos una clase que será nuestra aplicación, que contiene el método main, y en ella instanciamos un objeto de tipo escribir datos al que llamamos ed. Y lo escribimos, automáticamente lo ejecuta. Tiene que estar, ese sí, en el try cache para hacer el procesamiento de las excepciones. Incluso ahí donde dice exception, pues deberíamos de decir cuál es la excepción que se genera. Bien,
Una vez que lo ejecutemos, nuestro programa nos debe haber generado a nivel del proyecto un archivo pedido.txt donde hemos grabado la información. Y si ustedes lo abren, en este caso con WordPad, podemos observar que hay diferentes caracteres, lo que le llamamos nosotros caracteres o no imprimibles o caracteres que no identificamos plenamente. En este caso es precisamente porque solamente aquellos que sean de texto serían los que podríamos identificar. Lo que son, recordaremos que escribimos nosotros en primera instancia un string y este carácter seguramente expresa el tamaño del string, de esa cadena de caracteres, del tipo de dato string. A continuación, escribimos un entero y un tabulador donde escribíamos nosotros el siguiente elemento. Entonces prácticamente tenemos nosotros el primer registro hasta donde dice lápides y a continuación otro registro y así cada uno de los registros que tendríamos asociados. Entonces, como vemos, realmente sería complejo entenderlo. Realmente necesitaríamos otro tipo de herramientas, en este caso algún lector de tipo de datos hexadecimales para ver la representación de cada uno de los números. Pero ahora pasaremos a la parte donde tendremos que leer lo que escribimos en disco y lo haremos en otro proyecto para que efectivamente veamos la separación o la independencia entre la lectura y la escritura. Lo que hemos escrito en ese archivo se lo pasaremos a otro programa para que lo lea y lo reproduzca. Para el caso, entonces, que tenemos que leer nosotros los datos, crearemos un nuevo programa, lógicamente un nuevo paquete, al que le llamaremos leer datos primitivos, donde agruparemos leer datos, esta clase, en la cual está definido nosotros unas variables, no están inicializadas como lo podemos ver, es el arreglo de precios, de unidades y de descripciones. Leer datos disparará las excepciones find no found exception y la de IO exception. Definiremos un objeto de tipo data input stream asociado con el flujo de entrada, file input stream, y que a su vez lo inicializamos con el archivo pedido.txt que trasladaremos al directorio donde, de trabajo de este proyecto. En este caso no hemos puesto una referencia absoluta al archivo para compartirlo entre los dos proyectos, sino que el que se escribió lo trasladamos a este nuevo proyecto. Definimos una variable número de objetos igual a 5, que igual ahorita vemos en un momento más otra manera también de poderlo referenciar. Porque en este caso sabemos que son 5. Si no supiéramos nosotros que son 5, tendríamos que leer hasta que nos genere que hemos llegado al fin de archivo. Bien, pues recorremos en un for, recorremos el archivo leyendo uno a uno los datos. El primero sabemos que es un string, por lo tanto lo asociamos a descripciones. En descripciones, en cada uno de los elementos le haremos una entrada utilizando read UTF. Leemos el carácter que nosotros agrupamos insertamos para el cambio de renglón. Leemos entonces las unidades utilizando un elemento, el método readIn, y leemos otro carácter que era el tabulador, que nos servía de hacer las separaciones entre unidades y precios, y finalmente leemos precios. Imprimimos el resultado ahí mismo dentro del ciclo y cerramos. En realidad el string se mantiene y podríamos después imprimirlo posteriormente. El resultado lo tendremos cuando hayamos inicializado el elemento y ejecutado para correrlo. Creamos dentro de la clase leer datos primitivos, en el método main creamos un objeto de tipo leer datos y lo instanciamos. En caso de que haya algún error, procesamos su excepción y el resultado debe ser algo similar a lo que tenemos en la pantalla. Estamos imprimiendo en consola
el resultado de leer o extraer datos del archivo. Pues bien, esta sería una manera de leer tipos de datos primitivos. Una segunda alternativa para el método, para estructurar el método que va a leer los datos, en este caso es el mismo constructor, mantenemos disparar la excepción cuando el archivo no existe, find not found, o una excepción general. Igual tenemos la conexión a los datos, pero tendremos nosotros una especie de contador para ir contando cómo vamos avanzando y cuántos datos hemos leído para lo que es el manejo del arreglo, para ir posicionando en el arreglo cada una de las lecturas. Estableceremos una bandera de control que inicialmente va a ser igual a verdadera y ejecutaremos mientras esa bande esté presente. ¿Y qué nos va a frenar la ejecución del ciclo? Precisamente vamos a establecer un mecanismo de try catch para determinar una excepción y nosotros atraparemos una excepción de tipo end of file exception en este objeto que estamos recibiendo cuando se produce la excepción, o sea, cuando intenta leer y ya llegamos al fin de archivo, imprimiremos fin de archivo alcanzado, ok, establecemos la bandera falsa y cerramos nosotros el archivo y básicamente aquí terminaría, ya no continuaríamos, sino que ya terminó aquí el ciclo, ya no volvemos a intentar hacer lecturas, por lo tanto solamente procesamos nosotros la excepción y ya no habría más ya no abortaría nuestro programa porque fallase debido a una excepción. Leer datos primitivos quedaría exactamente igual, su try catch, su end of file exception, le imprimiría a nosotros el fin de archivo alcanzado si es que se llega a producir el mensaje y nosotros procesaríamos ahora sí la siguiente excepción. Como ven, estaríamos procesando en forma independiente cada una de las excepciones. Por ejemplo, si fuera una exception diferente de fin de archivo, entonces sí, diremos que sea una excepción de tipo error al abrir archivo o que se genere de alguna otra manera. Al ejecutar nuestra aplicación, pues tenemos precisamente cada uno de los registros leídos y estaremos alcanzando la excepción de fin de archivo alcanzado, es lo que imprimimos nosotros. ¿Se fijan? Escribimos la que se generó aquí. Aquí ya la bandera se convirtió en falso y se deja de leer los siguientes registros, ya que estamos cerrando nosotros el archivo. Pues esta sería una siguiente forma, leyendo todos los registros sin saber cuántos registros tenía el archivo.